Bueno, buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Usted sabe que mientras el pastor Santiago estaba hablando, eh, dando la introducción sobre el hecho del día de hoy, eh, y que lo expresó muy bien, muy claro, con relación a lo que hoy se celebra y la perspectiva bíblica que debemos tener. Y entonces cuando yo lo escuchaba hablando de esa manera y tan directo, tan acertada la palabra del Señor, bueno, yo dije, pero cualquiera ni predica ya después de eso. Ya no lo deja ahí, llega y dice amén. Pero bueno, mi hermano, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que se me concede y ando con mi esposa, ¿verdad? Lisa, y mi niña que eh, pasó a tomar un poco de clase con los demás niños, a los demás compañeros que están ahí. Pero de nuevo, gracias por la oportunidad, mis amados, de compartir la palabra del Señor. Y siempre me siento bien al venir a compartir con ustedes. No solamente exponer la palabra del Señor, cumplo con la responsabilidad, pero también con el hecho de compartir ese tiempo de comunión con ustedes y adorar juntos el nombre de nuestro gran Salvador. Así que vamos a orar. Yo les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Y estaremos ahí, de verdad, usted se puede quedar ahí, eh, salvo en un momento iremos solamente al contexto del capítulo 34, pero estaremos desarrollando Isaías 35, versículo 1 a versículo 6. Y si el Señor nos permite, estaremos exponiendo con el tema la esperanza de un futuro real, porque eso es lo que tenemos los creyentes, una esperanza de un futuro real. De manera que vamos a leer Isaías capítulo 35 y luego vamos a orar. 35, 1 al 6. Dice allí, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas las cosas. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con estos santos hermanos redimidos en Cristo. Oramos para que tú nos bendigas. Oramos para que tu palabra y no la palabra del predicador sea expuesta, porque es la única que habrá de edificar. Aquí hay personas, señores, que vinieron con hambre espiritual, con alguna condición, alguna carga, algún pensamiento, alguna tristeza. Yo quisiera rogarte que en tu gracia tú hayas de visitarle, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. De manera que te suplicamos, te pedimos que tú traigas aliento, que tú traigas corrección, que tú traigas luz, sabiduría, entendimiento, gracia, fortaleza, que tú traigas salvación, si hay alguno en medio nuestro o a través del medio donde se estará exponiendo y llegando este sermón que no te conoce, pueda conocerte. Oh Padre, ven y visítanos. A pesar del predicador, de los pecados y de las faltas del predicador,
que tu palabra cumple el propósito para el cual tú la envías. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La esperanza de un futuro real. Y amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y yo, mi hermano, yo no sé si felicitarles o yo no sé si darle un consejo, pero yo casi alabo a algunas personas que con toda facilidad le dicen a otro, y alabo también el temperamento del que los recibe, pero yo alabo a veces a algunas personas cuando le dicen a otro, mira, te tengo que decir algo. Y no, el problema no es que te tengo que decir algo. El problema es que ellos se duermen y se acuestan y no te llaman ni te escriben por WhatsApp y al otro día te ven y tú estás esperando que esa persona te diga lo que te va a decir. No, ellos te pasan por el lado, ellos te ven y hay personas que tienen ese temperamento tranquilo y ellos esperan. Y yo lo alabo porque mire, no me diga a mí que usted me va a decir algo y me pase por el lado y no me diga nada, porque me va a matar. No, mire, cuando usted me quiera decir algo, por favor, dígamelo en un momento. Pero hay personas que llaman o te escriben por WhatsApp, te voy a decir algo. Y pasan días y pasan horas y no dicen nada. Hay personas que tienen un temperamento así, ¿verdad? Y no tienen problema con eso, pero otros no somos así. Bueno, pues afortunadamente, las promesas de esperanza futura por parte del Señor no tienen consigo esa tonalidad de tormento y esa tonalidad de decepción, sino de un augurio interesante, prometedor por parte de quien hace la promesa o de parte de quien promete, que en este caso es nuestro Dios. Es interesante, amados hermanos, además ver que algunas promesas por parte del Señor aparecen en un contexto precisamente de ira en algún momento, de reprensión y de castigo por parte de Dios hacia el pueblo. Y eso lo podemos ver en el contexto ahí mismo de Isaías capítulo 34. Mírenlo al lado. Isaías capítulo 34, versículo 1 al 3. La ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. De manera que aquí hay una promesa, un anuncio de ira, de venganza de parte del Señor. Pero, y es interesante el pero aquí, porque es en medio de este enojo, de esta ira, de esta advertencia, de este anuncio tan fuerte, que entonces Dios en nuestro capítulo 35, nuestro texto central, nuestro pasaje con el que estaremos estudiando, hace, a pesar de toda esta advertencia, de este anuncio, a pesar de, viene un augurio, una promesa de esperanza, de alegría, de gozo, de bienvenidas. Mire qué contraste. Le antecede un anuncio de venganza, un anuncio de ira, y amarrado o inmediatamente a esto, nuestro Señor viene también con una promesa, un augurio de esperanza, de gozo, de alegría, de buenas nuevas. Porque como también nos dice el Salmo capítulo 30, versículo 5, es que nuestro Dios es así. Nuestro Dios es así. De hecho, a la mala noticia le sigue concomitantemente a eso, inmediatamente a eso, la noticia del evangelio.
Cuando predicamos el evangelio, decimos todo lo que es el pecador, todo lo airado que Dios está con el pecador, pero le decimos, eso es una mala noticia, pero hay una buena noticia. En Dios hay perdón, en Dios hay salvación y vida eterna. Y esto es lo que hace nuestro Señor. En ese capítulo 34 hay un anuncio de venganza, un anuncio de ira, de enojo de parte del Señor, pero más adelante, como veremos, hay un anuncio de alegría, de gozo. Y repito, eso lo vemos en todas las escrituras. Acabamos de mencionar el Salmo capítulo 30, versículo 5. Escuche cómo dice: en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. ¿Y qué nos dice ese Salmo capítulo 35? Empieza diciendo: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, o si tú quieres profundamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Bendito sea el Señor. Amarrado a esto, amarrado a ese anuncio, hay una promesa de esperanza. Y yo quiero ya, sin darle tanta perdón, a ustedes, que nosotros empecemos a ver ese capítulo 35, 1 al 6. Y yo quiero hacerlo empezando por preguntar, ¿qué es un yermo? Porque el texto está diciendo ahí, capítulo 35, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará. ¿Pero qué es un yermo? Y aquí quedó aclarar que una cosa es el yelmo que aparece en Efesios capítulo 6, que es el casco, y otra cosa es el yermo con R. Son cosas diferentes. Pero aquí yo quiero que empecemos a describir, a ver, porque aquí está la belleza, la hermosura de este texto, en esta descripción de lo que es un yermo. Porque de nuevo dice aquí que el yermo se gozará y florecerá. Y el yermo hace referencia a un terreno inhóspito, inhabitable, un terreno sin vida, donde no se da ni crece la vegetación, donde no puede florecer nada, no hay ni puede existir biodiversidad. Ahí no hay vida. Es un terreno inhóspito, es un terreno duro, fuerte, donde no se da nada. Eso es un yermo. No hay biodiversidad, ahí no hay fauna, ahí no hay nada, ahí no hay alegría, ahí no hay nada verde. Eso es muerte por todos lados. Ese es el yermo. Y es aquí, amados hermanos. Siéntese y disfrute juntamente como yo disfruté viendo la gracia del Señor en este texto, porque es aquí, mis amados, donde vemos la gloria de nuestro gran Dios todopoderoso y nuestro gran Dios omnipotente, no tan solo en su promesa, sino en el gran poder por parte de quien está haciendo aquí la promesa. Porque, como nos dice también el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. Pero además, nunca ha mandado Dios algo que no se cumpla. Nunca Dios ha ordenado nada que no se cumpla. Su palabra, la palabra del Señor es operativa. Dios manda y se hace. Su voluntad se cumple, como enseña el Salmo 135, versículo 6. Y basta con recordar en el libro de Génesis y leer acerca de Dios al momento de la creación, términos como hágase, se hizo, haya y hubo. Dios hizo, llenen y se llenó. Produzcanse y se produjeron. Todos estos verbos llamados a ejecutar, a cumplir un comando, un mandato por parte de Dios. Por tanto, ahora en Isaías capítulo 35 no sería la diferencia, no sería la excepción, porque Dios ni su poder cambian. De manera que aquel yermo, aquel terreno inhóspito, aquel terreno inhabitable, sin vida ni biodiversidad, sin vegetación, Dios haría de aquel lugar todo lo contrario a lo que ese lugar era, a lo que era antes. Y ahora llevaría vida en vez de muerte, gozo en vez de tristeza, esperanza en vez de frustración y esperanza en vez de decepción. Ahora las cosas iban a cambiar. Ahora las cosas iban a ser diferentes.
De nuevo, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán, era la promesa del Señor, la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y obviamente, mis hermanos, estamos dando pinino en la introducción del desarrollo de este sermón, pero un momento en adelante estaremos observando cómo vemos el cumplimiento de parte de Dios de esta promesa dada en Isaías, capítulo 35. Pero ya Dios, que conoce el final, mi hermano, y esto para mí es grandioso, Dios conoce el final desde el principio. Y usted me puede preguntar ahí sentado, mi hermano, ¿usted me lo puede explicar? No, yo nada más sé eso. ¿Cómo es? Yo no sé. Pero Dios conoce el final desde el principio. Y desde este yermo, desde este desierto, desde este vacío, desde este terreno inhóspito, sin vegetación, sin biodiversidad, sin nada que produzca vida, Dios está diciendo las cosas van a cambiar. Ahí va a haber vida en vez de muerte. Ahí va a haber esperanza en vez de frustración. Ahí va a haber gozo en vez de tristeza. Ese es el Dios que puede anunciar el final desde el principio. ¿Cómo me va a ir a mí en 6 meses? Yo no sé, pero ya Dios sabe. Y Dios puede determinarlo desde ya. Por eso, mis amados hermanos, es que nuestra identidad no es lo que nos está pasando ahora. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en el Señor. Nuestra realidad no es lo que nos pasa. Nuestra realidad es lo que Dios ha determinado en nuestra vida, independientemente de lo que nos pase. Y obviamente, este es el Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos. Y va a florecer profusamente y va a haber alegría en ese yermo, en ese desierto, en ese terreno baldío, malo, donde no se daba nada. Dios ahora dice, ahí va a crecer, ahí va a haber vegetación, ahí vamos a sembrar y vamos a cosechar. ¿Y cómo podría ser? ¿Cómo podría Dios hacer esto? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, porque Él es Dios. Lo que Él es Dios. Se escucha incluso lo que nos dice la Biblia acerca de Él en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Aquí dice el Señor que yo soy Jehová. Y es como si Dios dijera, ya, esto es suficiente. Yo soy Dios y se acabó. No, y sigue diciendo, Dios de toda carne. Y en virtud de eso, Dios pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? O sea, Dios se está diciendo, es difícil para mí poner a sembrar, hacer un huerto en el desierto. Eso no es nada. Eso no es nada. De hecho, Dios no sabe lo que es una cosa grande ni chiquita. A Dios le da lo mismo todo. Dios le da lo mismo todo. Por eso en otro lugar, como en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, dice el texto allí que Dios le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen? Yo eso tampoco lo entiendo, yo lo creo por fe. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, ¿dónde estaba la luz? Yo no sé. Y lo que no era, Dios lo llamó como si fuese. Y sea la luz, fue la luz. Es que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no tiene límites. Él hace las cosas nuevas. Él obra novedad de vida. Él crea desde donde nada existe. Él crea condiciones donde no hay condiciones. Dios crea condiciones donde no hay condiciones. Él no necesita que las cosas estén para hacerlas o arreglarlas. No, Él las crea y las hace nuevas. Por eso el libro de Job, capítulo 37, versículo 5, dice allí que Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él es Dios. Y en otro lugar, en el Salmo capítulo 147, verso 4, dice Dios, muy amarrado a obrar en ese terreno baldío, inhóspito, imposible de que
pueda haber vida, Dios promete allí llevar vida, porque como nos enseña el Salmo 147, verso 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dios llama las estrellas cada una por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay? Yo no sé. Pero yo le voy a dejar a usted en esta mañana la tarea de que usted la llame por su nombre a cada una. Trate de no hacer eso. No sea que lo amarren mañana, ¿verdad? Pero solamente Dios puede hacer eso. Llamar las estrellas cada una por su nombre. Él es Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da vida a los muertos y multiplica todas las cosas. Él da vida a los muertos físicos y a los muertos espirituales. Él finalmente se describe de esta manera. Mateo capítulo 19, versículo 26, diciendo, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. En virtud de esta gloriosa esperanza, de este gran poder de Dios, ilimitado. ¿A qué nos anima el texto entonces a continuación de Isaías capítulo 35? Mire verso 3 y verso 4 ahora. Ya vimos versículo 1 y versículo 2. Permítame leerlo nuevamente, por favor. Dice allí, se alegrará el desierto y la soledad, la promesa del Señor. El yermo, ya explicamos lo que es el yermo, pero el yermo se gozará. Eso que tú ves baldío ahí donde no crece nada, ni no puede haber ningún tipo de naturaleza, dice Dios, el yermo se gozará y aún más florecerá como la rosa. Señor, rosa ahí, sí, 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 eso rocoso que tú ves ahí, donde ahí Dios, yo voy a hacer que haya un jardín bello, hermoso, con claveles y todas las demás flores, etcétera, etcétera. Yo lo voy a hacer. Yo soy Dios. Verso 2, florecerá profusamente, no solamente florecerá, echará raíz y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. De nuevo, ¿a qué nos anima entonces este texto, esta promesa del Señor? Mire versículo 3 y versículo 4. Es como si ahora el Señor nos dijera, en virtud de esto, de mi poder, de que yo hago de lo imposible lo posible, de lo impensable lo que puede ser abrazado, en virtud de esto, mire lo que Dios nos manda ahora. Verso 3 y verso 4. Es como si fuera un reto ahora. Dios tumba las excusas habidas y por haber. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, no hay razón. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En otras palabras, sobre la base de lo que Dios puede hacer, sobre la base de lo que Dios es, sobre la base de lo que Dios promete, sobre la base de lo que Dios ha hecho, sobre la base de esta gloriosa esperanza, actuemos en fe y por fe. En virtud de esta es la base, mis amados hermanos, para actuar y vivir en fe y por fe. Si nuestro Dios puede hacer todo esto, ¿cuál sería entonces la excusa para no levantarnos al servicio y la entrega a nuestro Dios? Porque como hemos visto, ¿qué puede Dios no hacer? ¿Qué obstáculo puede Dios tener o no remover? Con tal de que se renueve nuestra piedad y traer vitalidad espiritual en nosotros. Dios lo puede todo. Tenemos promesas y tenemos esperanza en Él. De nuevo, amados hermanos, léelo conmigo otra vez, el versículo 3 y versículo 4. Ya explicamos ese verso 1 y versículo 2, la gran promesa del Señor. Una vez más, en virtud
de esto, o en base a, versículo 3 y versículo 4, fortaleced las manos cansadas. No hay razón para no ser laboriosos en la fe, ser diligentes. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles a orar. Tenemos razones para orar, motivaciones para orar, esperanza para orar, empuje para orar. Y porque tenemos un Dios que escucha la oración y que cambia las cosas por medio de la oración. Afirmad las rodillas endebles, decítalo de corazón apocados, esforzado, hombre, no temáis, no tengan miedo. ¿Y por qué? Porque Dios puede hacer de un terreno baldío un jardín. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Tengan fe, yo voy a pagar. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero note el texto aquí. Fortaleceos. La disposición de ser diligente. Dios obra por medio de nuestra diligencia. Adán, tú ves este terreno que está aquí, sí, este paraíso, sí, esto es tuyo. Trabájalo y yo lo voy a bendecir. Pero trabájalo, Adán. Trabájalo. La responsabilidad de parte y parte. Yo lo bendigo. Yo voy a bendecir los frutos. Todo lo que tú siembres, yo lo voy a bendecir, pero trabájalo. Yo no te voy a preparar la tierra y también te voy a dar los frutos. Ese no es el trato. Tú lo trabajas y yo lo bendigo. Bueno, pues Dios dice ahí ahora, yo puedo hacer de lo imposible lo posible. Donde no hay vida, yo traigo vida. Donde no hay esperanza, yo traigo esperanza. Donde hay decepción, yo traigo alegría. Yo traigo novedad. Yo puedo hacer de un terreno inhóspito, duro, rocoso, que no se pueda sembrar, yo puedo traer un jardín. Yo lo puedo hacer, pero tengan fe y pongan la fe en práctica. Fortalezcan entonces las manos cansadas y las rodillas endebles. Vamos a ponerla en acción. Vamos a doblar las rodillas ante el Señor. Vamos a buscar al Señor. Y es por medio a esto entonces que yo voy a bendecir. Y es por medio a esto que van a ver mi poder. Así que, mis amados hermanos, podemos y debemos buscar a Dios en oración. Podemos y debemos ser más diligentes en nuestra relación con Dios. Podemos y debemos poner a un lado nuestros miedos, nuestros temores, porque Dios saca vida de la muerte, porque Dios hace de lo imposible lo posible. Y si no obramos, si no actuamos, déjeme decirle, no es por falta de promesa ni de poder de parte de Dios, es falta de fe. Si no obramos y si no actuamos, si no doblamos nuestras rodillas, si no ponemos acción o manos a la obra en la fe, de nuevo, no es por falta de promesa y por falta de Dios mostrar su poder, es falta de fe de parte nuestra. Porque Dios ha dicho, yo puedo hacerlo. Yo voy a bendecir entonces las manos laboriosas de ustedes y las rodillas que se doblen también las voy a bendecir. Pero doblen las rodillas y pongan manos a la obra y yo bendigo. De hecho, escucha cómo lo dice Proverbio capítulo 12, versículo 27. Proverbio 12, 27. Y por eso el título de nuestro sermón se titula La esperanza de un futuro real. No, Dios está prometiendo con verdad, con realidad. Hay esperanza en este futuro. Mire, escuche Proverbio 12, 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Es la diligencia. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor le está diciendo fortalecer la mano cansada, afirmar las rodillas endebles y a lo de corazón apocado o temeroso. Dios le dice forzado, no temáis. Hay una responsabilidad que es nuestra. Hay una parte que es de Dios, es una parte que es de nuestro Señor y Dios está dispuesto a actuar, pero ha querido en su soberanía, porque, un paréntesis, ¿puede Dios hacer esto sin nuestra ayuda, sin nuestra participación? Absolutamente.
absolutamente. Pero Dios ha querido en su gracia, en su misericordia, que es un privilegio nuestro para nosotros, ¿sí? Hacerlo partícipes de su obra, partícipes de su obra. De manera que Dios no nos necesita a nosotros, Dios puede hacerlo. De manera que nos está extendiendo un privilegio, aprovechémoslo. Pero Dios puede hacerlo sin nosotros, ¿eh? Dios puede hacerlo sin nosotros. El privilegio es nuestro. Pero como dice aquí, mis hermanos, el libro de Proverbios, el indolente, a veces somos indolentes, apocados, excesivamente indiferentes. Y Dios dice, así yo no voy a bendecir un terreno. Yo así no lo bendigo. Se va a quedar así rocoso, inhóspito, sin vida. No, trabájalo. Y yo voy a bendecir esa mano laboriosa y esas rodillas que se doblen. Yo lo voy a bendecir. Pero cumple tu responsabilidad. O como dice Proverbio capítulo 13, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Pero una pregunta, ¿y por qué fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles, como nos manda el Señor en Isaías capítulo 35? Bueno, porque nuestra esperanza está basada sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Escúchalo como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Tenemos mejores promesas que nuestros padres, que nuestros antiguos, mejores promesas. Oh, mis hermanos, tenemos un Espíritu Santo morando. Yo no sé si tú puedes abrazar eso con gozo, pero morando en nosotros a tal punto, oiga bien, a tal punto, que aún en nuestras oraciones, cuando nos torcemos orando como no es, el Espíritu Santo gime por nosotros ante el Señor para que nuestras oraciones lleguen de manera correcta a Él. Y por un lado, yo estoy orando, Señor, dame esto, provee esto, suple esto. Y por otro lado, el Espíritu Santo diciéndole, un loco viejo, no le dé eso. Él no sabe lo que está pidiendo. Mira, dáselo de esta manera, que ni él mismo sabe lo que le conviene. ¿Eh? Y entonces viene el Señor y provee. Y entonces pero mira qué bueno, tú no sabías lo que estaba pidiendo. Porque el Espíritu Santo pide conforme al corazón de Dios. Y nosotros no siempre pedimos así. Nuestra esperanza está basada sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, hablando de Cristo, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Tenemos mejores y mayores promesas que nuestros antepasados. Por tanto, una vez más, mis amados, una vez más, no hay razón para no avanzar en la fe. No hay razón, porque además tenemos al Dios que puede vencer toda imposibilidad. Y esto debe entonces llevarnos a orar más, con más fe, a congregarnos con más diligencia, a pedir con mayor confianza y esperar lo que no vemos con mayor esperanza. Con mayor esperanza. Y claro, esta, mis hermanos, bendición que vemos aquí en Isaías capítulo 35, 1 al 6, es una realidad que describe la esencia de todo lo que es y puede hacer nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Eso es lo que hemos visto en otro lugar, el de Isaías capítulo 43, verso 19. Escuche lo que Dios dice. Dice allí otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad. Dios saca manantial de la roca. ¿Cómo puede salir, fluir manantial de una roca? Literalmente. Y eso pasó en el desierto. Bueno, porque es Dios solamente puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Abrir una roca
y que eso fluya un manantial ahí, en un desierto, donde lo que hay es escorpiones, sed, hambre, necesidad. Dios no tiene que ver cómo esté la situación. Dios es Dios. Y preguntamos, ¿a qué magnitud se vería esta obra, esta promesa, esta bienaventuranza de Isaías capítulo 35, esta obra del Señor? ¿Dónde vemos su aplicación? Esto lo vemos en Isaías capítulo 35. ¿Dónde se aplica esto posteriormente? Porque recordemos, Isaías capítulo 35 es una promesa de parte del Señor. Dios no cambia, su poder no cambia, su palabra no cambia, su promesa no cambia. De manera que esta promesa hermosa, casi poética, pero verdadera, de parte de Dios en Isaías capítulo 35, ¿dónde vemos su aplicación en la práctica? ¿Cómo es que se alegraría el desierto y la soledad? Ahora yo pregunto, como hermano, como aterrizando ahí este avión, uno preguntaría, hermano Isidro, pero ¿cómo se alegraría el desierto y la soledad? Porque esto es muy poético. ¿Cómo se gozaría el yermo y florecería como la rosa? ¿Cómo verían aquellos fieles de la antigüedad y posteriormente más adelante la gloria de Jehová? ¿Y cómo verían la hermosura de Dios, del Dios nuestro en cuanto a esto? ¿Cómo? Mire versículo 5, verso 5. Mire cómo Isaías capítulo 35 en la práctica ya se aplica, se ve el cumplimiento del yermo gozándose, de la gloria del Líbano, de levantando Dios rosa en medio de un desierto, de un lugar inhóspito, vacío, inhabitable. Pero voy a leer el verso 5. Entonces, los ojos de los ciegos, y aquí ya vamos viendo la aplicación de Isaías capítulo 35, desde el verso 1. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. De esta manera la gloria de Jehová y el yermo se gozaría, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Recuerde, estamos en Isaías capítulo 35 y ya Dios está prometiendo, ¿sí? Que donde no se vería nada de alegría, nada de gozo, ninguna vegetación, un lugar rocoso, triste, Dios ahora está prometiendo, no, ahí va a haber gozo, ahí va a haber un jardín. ¿Cuándo sucedió esto? Esto fue lo que sucedió cuando Cristo vino. ¿Y dónde lo vemos? Ahora vamos al libro de Mateo para hacer un amarre hermoso, bello, una unión tremenda. Mateo capítulo 11, versos 2 al 5. No se me olvide el versículo 5 de Isaías 35. Lo voy a leer otra vez. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Esta es la manera cómo verían la gloria de Jehová. ¿Cómo se gozaría el yermo? ¿De qué manera? Bueno, que los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces los cojos saltarán como un ciervo y cantarán la lengua del mudo. Los mudos iban a hablar, etcétera, etcétera. Su cumplimiento en la persona de Cristo. Mateo capítulo 11, verso 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? La respuesta de Cristo que le manda con Juan es, bueno, dile que sí, que no. Cristo no le dice eso. Cristo le da hechos de manera práctica. Respondiendo Jesús le dijo, mira Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosa? Bueno, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Usted ve la aplicación ahora usted puede entender Isaías capítulo 35. ¿Qué? Léalo otra vez conmigo. Uno en adelante.
Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y ahora bien, viene posteriormente el cumplimiento en la persona de Cristo. Y eso fue lo que vio el pueblo. El pueblo vio la gloria de Dios. El pueblo vio un desierto porque el pueblo estaba como en un desierto espiritual, árido, vacío, hambriento, sediento. Y el Señor le había anunciado, tranquilo, yo voy a traer un jardín a través de mi hijo, a través del evangelio, buenas nuevas. Estaban en oscuridad, pero venía ya buenas nuevas. Venía gozo, venía alegría. Y vemos ahora el cumplimiento de nuevo en la persona de Cristo. Esto es posible porque Dios puede hacer de nuevo, como decíamos hace un momento, vegetación aún en el yermo o en el desierto. Porque aguas, dice el versículo 5, la parte B, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Torrentes en la soledad. Y de nuevo, si usted pudo notar, Isaías capítulo 35, 1 al 6, apunta, perdón, a lo que Cristo hizo durante su ministerio. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente Cristo es la verdadera agua que da verdadera vida. Cristo es la verdadera agua que da verdadera vida y satisface toda necesidad del hombre. Cristo y solo Cristo es quien da vida a los que están muertos, a los que están sedientos. Cristo es quien hermosea todo. Cristo hermosea todo. La gloria de Dios, la gloria del Líbano, la gloria de todo es Cristo. A esa gloria se refería Isaías capítulo 35. Obviamente, Isaías sin saberlo. Isaías no pensaba nunca. Sin embargo, profetizó en el Espíritu. Pero estaba hablando de Cristo. Y Cristo, mis hermanos y mis amigos, yo quiero decir esto. Cristo no es una respuesta a las tantas necesidades e interrogantes que el hombre tiene. No, 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 no. Cristo, por medio de su evangelio, es la única respuesta que el hombre necesita saber en esta vida. La única. La gente anda buscando muchas respuestas, pero la única respuesta que el hombre necesita es a Cristo. Una vez el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, hombre y mujer, una vez el hombre conoce a Cristo, ya todas sus interrogantes se llenan, se cumplen, todo. Cristo es la única respuesta que el hombre necesita. La única. De hecho, esto es lo que vemos si recordamos San Juan capítulo 4, verso 13 al 14, lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Mira, cualquiera que bebiere de esta agua, la que tú estás sacando ahora, va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En Cristo se encuentra toda la respuesta. Él es la respuesta que el hombre necesita. San Juan capítulo 7, versículo 37, versículo 38. Si alguno, dice Cristo, tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es la sed que tú tienes? Obviamente no estamos hablando de una sed física. Para eso tú te tomas un jarro de agua y se acabó. Pero cualquiera sea tu sed, yo no sé cuál sea tu sed en este momento. Mira, yo no sé con qué sed tú viniste a este servicio hoy. O yo no sé con qué sed tú me estás viendo por este medio, en este sermón. Pero cualquiera sea tu sed, Cristo puede saciarla. Cristo puede mitigarla. Cualquiera. 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 Hermano Isidro, cualquiera. Cualquiera. Cualquiera.
Y es que porque mientras el hombre no tenga a Cristo, está vacío. Está vacío. De nuevo, Cristo es el agua que da vida en ese yermo, yermo, en ese desierto. Es el agua que da vida en esa soledad. Él es el único que puede hacer florecer el jardín de una vida marchitada por el pecado. De nuevo, Cristo es el único que puede hacer florecer un jardín en una vida marchitada por el pecado y el mundo. Él, por medio de su poder, sus promesas y su evangelio, ha hecho esto. Y lo puede seguir haciendo. Y lo puede seguir haciendo. Yo quiero, antes de llegar a entrar a la aplicación final, que volvamos nuevamente a leer capítulo 35 de Isaías, porque yo creo que después de la exposición, usted puede como abrazar más este Isaías capítulo 35, como me pareció a mí, ¿verdad? Luego de haber visto el texto más de cerca. Y ahora podemos entenderlo. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Quién iba a pensar que Isaías, ni siquiera Isaías pensaba que esto se cumpliría en Cristo? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. ¿Por medio a quién? Por medio a Cristo. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová es Cristo. La hermosura del Dios nuestro. Y la hermosura del Dios nuestro es Cristo. En virtud de esto, pudiéramos decir, en virtud de nuestro Señor Jesucristo, a quienes se nos ha dado por gracia, por su misericordia, fortaleced entonces, amados hermanos, las manos caídas. Seamos laboriosos en la fe. Afirmad las rodillas endebles. Oración, búsqueda del Señor. ¿Y por qué? Porque se nos ha dado la hermosura y la gloria de Dios, que es Cristo. Verso 4. En virtud de nuestro Señor Jesucristo, decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Hay pago, hay retribución de gozo, de bendición, de alegría. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero frente a esto, esforzaos. Pongamos en funcionamiento nuestras manos. Levantemos las rodillas. Fortalezcamos las rodillas delante de Dios. Porque tenemos esperanza de un futuro real. Finalmente, mis hermanos, tenemos razones para creer. Tenemos razones para trabajar en nuestra congregación. Tenemos razones para trabajar en la fe y por el Señor. Tenemos razones para confiar en el Señor. Porque si de algo inhabitable Dios puede hacerlo un jardín, entonces tenemos razones, tenemos esperanza y fe en el Señor. Y si tú, mi amigo, que estás aquí en esta mañana o que me ves y me escuchas por los medios de las redes, si tú no conoces al Señor, déjame decirte, la promesa también puede ser para ti. La promesa puede ser para ti. Si en todo caso tú crees y aceptas estas cosas, poniendo tu fe solamente en Cristo y confesando en Cristo o a Cristo tus pecados, Él puede reverdecer tu vida. Él puede hacer reverdecer tu vida, no importa lo marchita que esté, lo seca que esté. Cristo trae novedad de vida. Cristo embellece lo feo, alegra lo triste y da vida a lo muerto. Ese Cristo. Hermano, y tú no te lo estás inventando. No, mi hermano, yo tengo alrededor de casi 40 minutos hablando de lo que dice la palabra del Señor aquí. Una promesa en Isaías capítulo 35 que se cumplió de manera perfecta en Cristo en Mateo capítulo 11. Juan lo vio. Los discípulos lo vieron. Permítame, ya para terminar, a riesgo de ser repetitivo, el versículo 5 una vez más.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, etcétera, etcétera. Y eso perfectamente lo vimos en Mateo capítulo 11 en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto de la gloria de nuestro Dios y de las promesas de nuestro Señor. Oh, hermanos, confiemos en Cristo, descansemos en Él, vivamos por Él y trabajemos por Él y gocémonos en la esperanza de nuestro gran Dios. Porque de nuevo, si en un desierto, en un yermo, Dios prometió y cumplió llevar un jardín, ¿qué no puede hacer en nuestra vida? Padre, muchas gracias. Oh Señor, gracias. Qué bueno tú eres. Oh Padre eterno, qué bueno tú eres. Gracias por Cristo. Gracias porque en Él hay vida. Y vida en abundancia. Vida para el que vive apartado de ti. Pero novedad de vida y renovación constante en la vida espiritual y de piedad. Lo que hemos conocido por la gracia a nuestro Señor Jesucristo. Sigue bendiciendo esta congregación. Cada miembro en particular. Que tu gracia le arrope. Sigue bendiciendo al pastor Santiago, la familia pastoral, la esposa, sus hijas. Que tu gracia también le cubra para bendición y dirección. Sigue dando sabiduría, entendimiento, luz al pastor Santiago para que pueda cumplir la labor que tú has puesto sobre sus hombros, administrar en esta congregación. Pero bendice esta iglesia, Padre, con tu gracia y por tu gracia, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amado, que el Señor me lo bendiga.